Peñarol consiguió, decíamos, para nosotros una victoria política en este tema de no cambiar la fecha del Clásico. Peñarol no quería cambiar la fecha del Clásico, quería que se jugara el 9, que se respetara como había salido sorteado en el fixture. Además, Peñarol, desde un principio, desde que se empezó a hablar de este tema, ya hace varios meses, y cuando se supo, por ejemplo, que no se podía utilizar el Estadio Centenario el 2 de abril, donde el Ministerio del Interior y la Senade querían jugar los dos clásicos, tanto el de la apertura como el de clausura, para que juegue las dos parcialidades. Peñarol siempre se manifestó que quería que el Clásico se jugara en el Estadio Campeón del Siglo, respetar su localía y con visitantes, precisamente, con hinchas de Nacional, con socios de Nacional en el Estadio Campeón del Siglo. Bueno, después de idas y vueltas, después de confirmarse que obviamente el Estadio Centenario no se puede utilizar, porque el sábado 1 de abril hay un espectáculo musical donde canta Joaquín Sabina, y no se puede utilizar el Clásico para el Clásico el domingo, 2 de abril. Bueno, Peñarol no votó cambiar la fecha, pidió que se respetara, y en esa Consejo de Liga 14 equipos, o 13 mejor dicho, acompañaron a Peñarol de no cambiar la fecha 9 por la 12. ¿Qué llevó esto? Bueno, solamente Nacional y River Plate, que en un ratito le vamos a preguntar al presidente de Arsenero por qué sí querían cambiar la fecha, la 9 por la 12. Esto llevó que por mayoría, obviamente, no se cambie la fecha. No solo no se cambió la fecha, sino que la mesa ejecutiva fijó el Estadio Campeón del Siglo para el partido clásico que va a ser el sábado 1 de abril a las 4 de la tarde. Entonces, en principio, va a ser con gente visitante, como se ha hecho en oportunidades anteriores, y en principio para nosotros es una victoria ganada por Peñarol, que trabajó, que luchó, que pidió y que lo que quiere se está cumpliendo, que es jugar el Clásico en su estadio, respetar la localía y además con público visitante, como siempre lo quiso Peñarol, porque lo decían sus dirigentes. En el Estadio Campeón del Siglo no se cruzaron los hinchas, no hubo mayores incidentes, más allá de rotura en baño y alguna otra rotura, pero no pasó nada grave como para que los hinchas de Nacional no pudieran ir al Estadio Campeón del Siglo. Por tal motivo, creo que esta victoria de Peñarol política, reitero, es realmente muy importante para la institución, como institución, más teniendo en cuenta la disputa que tiene hoy en día con el Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde Peñarol no está representado precisamente en el Consejo Ejecutivo, y para mí, personalmente, creo que es una victoria ganada por Peñarol. Totalmente, Dani, y bueno, al tener esta victoria política Peñarol, por llamarlo de algún modo, lo que se termina confirmando es justamente que no se sigue los parámetros o el pedido expreso que tuvo en las últimas horas en su comunicado expresado por el Ministerio del Interior, que había dicho que el Clásico se debería jugar en el Estadio Centenario el 23 de abril y en horario diurno, que es lo único que estamos confirmando. Que se juegue tarde el horario a las horas 16 para el Clásico que va el sábado 1 de abril por los distintos motivos ya mencionados. Así que en ese sentido, importante para Peñarol también jugar lo antes posible el Clásico. Después veremos otros detalles. Por ejemplo, Arezzo hoy está en la selección. Veremos cuándo llega y cómo llega para jugar el partido clásico. Pero lo cierto es que en menos de 10 días ya tenemos el partido más importante que tiene que ver con el fútbol local. Sí, ayer Peñarol también manifestó, y después lo vamos a hablar con Tiago, de que quiere que Arezzo vuelva lo antes posible. ¿Qué pasó? Uruguay juega el martes, la selección estaría llegando el jueves. Bueno, por parte de Peñarol quieren que llegue, tratar de que llegue el miércoles, por lo menos para ganar un día, teniendo en cuenta la fijación precisamente del Clásico. Obviamente que Nacional me supongo que iría por lo mismo. Y acá empezamos con esa disputa de lo que pasó en aquella Copa América, donde los jugadores de Nacional llegaron a las 3 de la mañana y los futbolistas de Peñarol llegaban a las 2 de la tarde, cuando el partido clásico era a las 4 precisamente. Bueno, tanto Peñarol como Nacional seguramente se van a mover para que tanto Roget como Matías Arezzo, los dos jugadores de los equipos grandes que están en esta convocatoria a la selección nacional, estén llegando el próximo miércoles y no el jueves en principio, como está pactado que lleguen precisamente los jugadores o parte de la delegación de Uruguay después de jugar los dos amistosos que tiene en esta fecha FIFA. La explicación también de Peñarol es lo que decíamos un poco ayer por la mañana acá en Tirando Paredes, que en los últimos antecedentes y los clásicos en el Campeón del Siglo no hubo incidentes o no hubo ese cruce, esa violencia entre hinchadas, sino que lo que fue el operativo policial y todo el tema de seguridad salió más que bien, más allá de los daños que se generaron dentro de las instalaciones del propio Campeón del Siglo, y también en no darle un lugar a los violentos es la explicación de Peñarol para continuar, para incitar a seguir jugando con la hinchada visitante en este caso. Exactamente, debo decir de que yo dije que esto fue después de que se conociera precisamente que habían fijado el partido. Bueno, fue antes de entrar al Consejo de Liga la palabra de moratorio, que bueno, reiteró lo que decíamos nosotros, ¿no? Peñarol siempre estuvo dispuesto a jugar en su estadio,
siempre con público visitante, y lo que reiteraba, lo que decíamos ayer, ya que hay muchos oyentes que se suman día a día, es una realidad. Digo, en el Estadio Campeón del Siglo no hubo incidentes, no tienen chance de cruzarse los hinchas de Peñarol Nacional por el gran operativo de seguridad y por donde llegan los hinchas de Nacional y por donde se van los hinchas de Nacional. Sí, para mí es muy costoso desde lo económico poner esa logística para el partido, y también las horas que les lleva a los hinchas de Nacional estar desde el aeropuerto viejo hasta que se retiran después del Estadio Campeón del Siglo. Los hinchas de Nacional, por ejemplo, entre las 12 y las 2 de la tarde viajan los ómnibus para dejarlos en el Estadio Campeón del Siglo cuando el partido empieza a las 4. Y seguramente sea entre las 11:30 y 1:30, porque la policía, el ministerio quiere que los hinchas de Nacional ingresen al estadio antes de que lleguen los hinchas de Peñarol, para que no haya nada, para que no haya el cruce. La verdad, el tema de seguridad en las inmediaciones del Campeón del Siglo, también en el aeropuerto, es muy grande, es muy importante, y no hay chance de que se crucen unos con otros. A ver, siempre puede haber alguno que en el camino de los ómnibus pueda apedrear, etcétera, o algo, pero no ha pasado nada, y eso está buenísimo, está muy bien. Pero bueno, eso es muy importante detallarlo, de que dentro del estadio, en la cercanía del estadio, no ha pasado nada con los hinchas de Nacional, ni a la llegada ni a la salida. Pero claro, es muy importante, sí, para los hinchas de Nacional llegar temprano, obviamente, y bueno, el tema de seguridad es muy importante, es muy grande, es muy costoso, pero si Peñarol lo quiere así, hasta el momento se va confirmando así. Hay que ver qué dice el ministerio, la CENADE, se acepta, aunque la CENADE y el ministerio no dijeron que no se podía jugar en el Campeón del Siglo, ni el Parque Central. Sugerían que se jugaran los dos partidos en el Estadio Centenario y con público visitante. Bueno, la primera victoria de Peñarol política es que, como estaba pactado, el clásico se juega el próximo sábado, 1 de abril, en el Estadio Campeón del Siglo y con público visitante, como quiso siempre el Club Atlético Peñarol. Y hay que ver cómo repercute esto en el clásico de clausura, ¿no? Porque si ahora es local Peñarol y se juega en el Campeón del Siglo, cuando Nacional sea local jugando en el clausura, también va a jugar en el Gran Parque Central. Esto descarta el Estadio Centenario. Sí, seguramente va a jugar en el Gran Parque Central, y como quiere Nacional, sin público visitante, ¿no? Porque está claro que Nacional, después de los incidentes y después de las quemaduras y las roturas que hubo en el Gran Parque Central, prefiere jugar con público, con su público, con público local, el clásico del torneo clausura, que va a ser el 5 de noviembre. Entre medio, hay que ver qué pasa. ¿Se puede jugar otro clásico? A ver, puede haber finales, que si son finales se van a jugar en cancha neutral, en el Estadio Centenario seguramente, pero hay que ver qué pasa en el torneo intermedio. Si también se juega, hay chance de que se puedan jugar algún clásico, como ya pasó en el año 2019, cuando por ejemplo Álvaro Gutiérrez era el entrenador de Nacional. Exactamente, ya sea en una serie o en una propia final también que se puede disputar del intermedio. Así que así está planteada la situación hasta ahora, Dani, con el partido clásico, que como decíamos, sábado 1 de abril es cuando está fijado el partido más importante y mayor relevancia que tiene el fútbol uruguayo.